Que el Señor les bendiga. Para mí es un placer, un gusto poder encontrarme con ustedes nuevamente en este programa de Consejos al Corazón. El día de hoy vamos a continuar y terminar esta mini sección sobre pruebas y sufrimiento, cómo enfrentar las pruebas del sufrimiento. Y espero que el Señor haya hablado a su corazón como lo ha hecho con el mío y que hoy día nuevamente el Señor pueda hablarnos, además de entregar en esta serie enseñanzas prácticas, consejos prácticos, herramientas importantes. El Señor ha hablado fuertemente a nuestros corazones sobre nuestra mirada que tenemos del Señor en las pruebas y el sufrimiento. Quiero entonces iniciar orando para que el Señor nos guíe, use mi vida, como también hable a tu corazón y con libertad podamos encontrarnos con la verdad de la palabra del Señor y gozarnos y alegrarnos con estas verdades maravillosas que son reveladas en esta palabra inspirada de nuestro Señor. Te invito a cerrar tus ojos para que oremos al Señor. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de reunirnos nuevamente en torno a tu palabra, Señor. Y gracias porque tu palabra es fiel y verdadera y poderosa, Señor, para, Dios mío, transformar nuestro corazón, transformar nuestra mirada de ti, Señor, renovarla, asombrarnos, Señor. Y gracias porque esto también nos transforma a nosotros, Señor. Cambia nuestro corazón, nuestra perspectiva de la vida, del mundo, incluso, Señor, como hemos aprendido de las pruebas y el sufrimiento. Señor, te ruego por aquellos que hoy están padeciendo, por aquellos que hoy están necesitados de ti, Señor. Usa este tiempo y tu palabra, Señor, para fortalecer sus corazones, Señor, y tener esperanza en medio de las pruebas, Señor. Te ruego, Dios, que ilumines tu palabra por medio de tu Espíritu, Señor, y nos hagas creyentes firmes en tu palabra y en la relación tan eterna que tenemos contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero iniciar entonces la lectura de la palabra en Juan 16:33. Dice así la palabra del Señor. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo creo que debiera ser una gran razón de alegría saber que el Señor nos alienta en nuestro corazón a entender que a pesar de que, sin esconder la realidad de que tendríamos aflicciones, el Señor nos llena de esperanza al mostrarnos que Él también enfrentó grandes desafíos siendo representante nuestro aquí en el mundo como un ser humano. Y Él venció al mundo, venció la aflicción, venció la prueba, confiando en el Padre. Y por eso esto debiera llenarnos de alegría y esperanza, saber que estas aflicciones no son algo que están fuera del conocimiento del Señor. Además debemos darnos cuenta que como Él venció al mundo, si Él venció al mundo, nosotros también venceremos el mundo porque Él es quien nos sostiene. Pero además de eso, no podemos negar que Dios utiliza las pruebas y los sufrimientos en nuestra vida como un apretón divino, ¿no? Para que nosotros, como muchos en el mundo, podamos ver cuán grande es Dios, pero también sacar a la luz aquellas cosas que están en nuestros corazones que deben ser cambiadas. Quiero citar una frase que utilizamos en nuestra primera sesión de esta serie de pruebas y sufrimientos, dicha por J.C. Ryle, que él decía, lo que quieres en el día de la prueba es lo que eres y nada más. Entonces, con eso en mente, nos damos cuenta que Dios está trabajando en nosotros. Dios va a utilizar las pruebas de alguna manera. Dios utiliza la prueba para eliminar ciertas escorias, ¿no? Que están en nuestro corazón, así como lo hizo Job, a pesar de que Dios dijo que Job era un hombre perfecto en su época, ¿no? Job también reconoció que habían cosas en su corazón que tenían que salir en este proceso de prueba. Él dice, ¿no? Y está escrito en Job 23:10, me probará y saldré como oro. Y es por eso que estamos estudiando esta realidad. Llevamos ya 5 semanas, hoy la sexta semana, para ver cómo enfrentamos la realidad de las pruebas y los sufrimientos. Y vamos a cerrar hoy día, sin duda, esta serie, miniserie, pero reconociendo, por supuesto, que no hemos agotado todo lo que el Señor enseña en su palabra sobre pruebas y sufrimientos, pero sí reconocemos que vamos a tener buenas herramientas para enfrentarlas o para ayudar a otros que también están pasando dificultades y sufrimiento. Por eso quiero invitarte, si tú hoy te estás conectando con esto o has olvidado
lo que hemos enseñado, que puedas conectarte en el canal de Cristo Eterno Redentor de YouTube y poder instruirte, prepararte para que tu corazón también sea fortalecido y así también puedas ayudar a muchas otras personas. Pero quiero hacer un resumen de manera rápida todo lo que hemos visto. Primero, partimos viendo las perspectivas no bíblicas que existían respecto del origen de las pruebas y el sufrimiento. Hay personas que tienden a pensar que las pruebas y sufrimientos que viven son solo siempre causa de su propia culpa, ¿no? Porque yo pequé, estoy pasando lo que estoy pasando. No siempre es así. Hay otros que piensan lo contrario, que todo lo que pasa no es su culpa y que él es simplemente una víctima, ¿no? Que siempre la culpa es de alguien más. Hay otras personas que tienen una mirada fatalista, en el sentido de pensar nadie es el culpable, es lo que hay y simplemente hay que resistirlo. Otros piensan que Dios no está en absoluto involucrado en la realidad de la vida de los creyentes y del mundo entero, ¿no? Como si Dios estuviera ajeno a lo que pasa. Esas son miradas no bíblicas y es por eso que es necesario informarnos realmente cuáles serían las perspectivas bíblicas del origen de las pruebas y el sufrimiento, que es algo que también abordamos en nuestra serie de enseñanzas. Vimos, por ejemplo, que básicamente las pruebas y el sufrimiento son el resultado de la caída de Adán. Dado que el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado entró la muerte. El mundo fue afectado por esta caída. La tierra gime en este tiempo, ¿cierto? Como con dolores de parto, esperando la redención gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, la perspectiva bíblica es que el origen de todas estas cosas parte allá en Edén, en la caída. También vimos cómo la realidad de las pruebas y sufrimientos tienen una causa. La causa remota o distante, como dicen los estudiosos, ¿no?, de las pruebas y el sufrimiento es Dios. Calvino, por ejemplo, sugirió que Dios es la causa remota de todo lo que sucede, mientras que nosotros, los seres humanos, somos las causas próximas. O sea, Dios no está al margen de lo que sucede. Sin embargo, veíamos cómo la Biblia nos enseña claramente que Dios no es el autor del pecado. Sin embargo, por supuesto, Dios de alguna manera lo está permitiendo y que a pesar de aquellos pecados, Dios sea glorificado y nosotros como su iglesia seamos bendecidos. También veíamos dentro entonces de esta área de que Dios es la causa remota, que Dios siendo el soberano, Él está planeando por lo tanto todo lo que sucede y todo está según aquello que Dios ha decretado. Y vimos versículos, lo estudiamos y espero que tú puedas profundizar en esa área, como también entendiendo, y la Biblia lo dice con claridad, que Dios, como está siendo causa remota, también eso incluye el permitir o el dirigir, ¿cierto?, en su plan, que haya calamidad en la vida y en la realidad de las personas, como también haya bendición. Un tercer elemento que vimos en esta serie de enseñanzas son los propósitos bíblicos entonces que hay en las pruebas y el sufrimiento. Y la Biblia revela cuáles estos son. Lo primero que vimos es que siempre todo lo que sucede es para la gloria de Dios. Que el Señor sea exaltado y reconocido como el soberano, como un Dios generoso, bondadoso, misericordioso, como un Dios justo también. Un Dios que no dejará por inocente al culpable. Pero también vimos y lo citaba recién, que Dios siempre quiere el bien nuestro. A veces nos cuesta distinguirlo y Dios a través del tiempo, revelándose Él a nuestras vidas, revelándose en su palabra, también nos permite ver ese bien eterno que Dios está persiguiendo en nuestras vidas, que ese bien que a veces nos cuesta percibir, comienza a tomar sentido a través de los años, a través del entendimiento mayor de la fe y de la revelación de la Biblia. Entonces, si quisiéramos dar en un cuarto punto cuáles fueron las respuestas bíblicas de los hijos de Dios o que deben tener los hijos de Dios a estas pruebas, primero, lo primero que vimos es que siempre debes ser un creyente responsable, no importa cómo te sientas. O sea, la reacción nuestra a las pruebas y el sufrimiento no son neutras. Tienen una responsabilidad y Dios va a juzgar a todas las personas, todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos pensado, todo lo que cómo hemos reaccionado cuando estuvimos en el cuerpo. Dios va a juzgar también. Y lo otro, que las pruebas y sufrimientos son una oportunidad para ver a Dios. Por lo tanto, cuando oramos al Señor, no solamente podemos rogar no flaquear en medio de este momento, no derrumbarnos, sino también
pensar que esta prueba y sufrimiento es una oportunidad para crecer en medio de la dificultad, así como el Señor lo hacía, ¿no? El Señor decía, no mi voluntad, sino la tuya. Y eso fue un proceso también de ese crecimiento como ser humano en la vida de nuestro Señor. Dice la Escritura que Él aprendió la obediencia por el padecimiento. Y después comenzamos en una serie de posibles razones por las cuales Dios permite las pruebas y el sufrimiento. Y hablábamos de lo importante de ser humildes a la hora de mirar las posibles circunstancias, porque pudiéramos ser como aquellos amigos de Job, que juzgaron a Job y asociaron pecado en la vida con las posibles consecuencias de su sufrimiento. No siempre es así, por eso vimos varias causas, vimos 11 posibles causas que la Biblia nos informa respecto de por qué hay pruebas y sufrimiento en la vida de las personas. La primera es pecados no confesados. Yo creo que eso no requiere mucha interpretación, lo vimos en detalle y te animo a que lo estudies. Esa es una causa, pecados no confesados, creyentes que tienen pecados y por supuesto Dios va a ejercitar ciertas disciplinas. Y por lo tanto vimos un segundo elemento, el castigo directo a sus hijos. Tercero, el que Dios quiere incrementar nuestra utilidad. Por supuesto, porque el pecado es como un lastre. Nos impide nuestra comunión con el Señor, la limita, nuestra vida de pecado por supuesto nos va a ser menos útiles, sobre todo si esto ya es un pecado de visibilidad pública, el testimonio público va a ser afectado, etcétera, etcétera. Un cuarto elemento o posible causa de las pruebas y sufrimiento era que Dios quería ayudarnos a que nos demos cuenta que este mundo no es el cielo, hermanos. Estamos en un mundo caído, somos peregrinos, estamos de paso y tenemos que recordárnoslo. Y a veces las pruebas y los sufrimientos nos recuerdan que somos débiles, que estamos de paso, que vamos camino al cielo y que hay cosas muchísimo más importantes que las cosas que están en este mundo. No hacer tesoros en la tierra, sino tesoros en el cielo. Es un mandato, es un llamado de Dios en su palabra, ¿no? Una quinta causa sería no permitirnos entonces también cosechar lo que sembramos. Aquel que siembra para la carne, de la carne va a cosechar corrupción. Y esa corrupción va a llevarnos a una vida pecaminosa y eso tiene consecuencias. Y a veces Dios permite eso para que podamos arrepentirnos por las consecuencias y rescindir nuestro camino, volver al camino que Dios ha trazado para nuestras vidas. Una sexta causa sería para enseñarnos acerca de nuestras propias debilidades y causarnos depender de Dios. No sé si a usted le pasa como me ha pasado a mí, que yo tiendo en mi vida a ser autosuficiente y las consecuencias de mi autosuficiencia han sido bastante claras en informarme lo importante que es depender del Señor. Una séptima razón puede ser que, lo vimos, ¿no? Hacernos dar cuenta, ¿no? De que hemos puesto mucha esperanza en otra parte que no es Dios. Por ejemplo, en el yo, en las circunstancias, en las personas, en el capital que tengo, en el título que tengo, en las promesas de una persona. Hermano, nuestras esperanzas deben estar fijas solamente en Dios y en sus promesas. Una octava posible razón que vimos era para agrandar nuestra apreciación de la suficiencia de Dios, que Dios se haga más grande, que los atributos y la grandeza de Dios sea más clara. Los creyentes sabemos que Dios es grande, que es todopoderoso, pero esos conceptos quedan muy faltos de cuerpo, de carne, ¿no? En nuestra mente y corazón a la hora de vivir la vida. Y muchas veces en las pruebas y el sufrimiento, estos van a permitir ver grande a nuestro Señor, mucho más grande de lo que nosotros imaginábamos. Una novena razón o posible causa es también para probar y fortalecer nuestra fe. Así como el músculo necesita un peso y una articulación para ejercitar, ¿cierto? Y poder crecer un músculo, así también la fe es como un músculo que necesita ser fortalecido y ejercitado. Una décima razón que vimos como posible causa de pruebas y sufrimiento es para desarrollar un carácter como el de nuestro Señor Jesucristo. La meta de Dios es que seamos transformados a la imagen y semejanza de Cristo, que Él sea el primogénito entre muchos hermanos y que cada uno de nosotros vaya desarrollando más ese carácter de nuestro Señor. Y una onceava razón es para conducirnos a la palabra del Señor. Muchas veces en la prueba y el sufrimiento los cristianos comenzamos a abrir las escrituras, a escuchar la palabra para alimentar nuestra fe, como también para ver cuál es el camino que tenemos que caminar en medio de las pruebas
y el sufrimiento. Y es por eso que concluimos la semana pasada con una mirada bíblica también de cómo el Señor, nuestro propio Señor, viviendo en esta tierra, en un momento de su vida de prueba extrema, que fue Getsemaní, el momento previo a la crucifixión, a toda esa pasión que nuestro Señor vivió, cómo Él también enfrentó la tensión, la prueba de lo que vendría sobre su vida, esa prueba y sufrimiento, ese momento angustioso que nuestro Señor vivió, nos sirvió de ejemplo la semana pasada para también ver algunos consejos prácticos de cómo nosotros podemos enfrentar momentos difíciles. Y vimos cómo nuestro Señor no ocultó el dolor, Él fue realista frente al dolor. Y esto es importante recordarlo, porque a veces los creyentes caemos en dos errores, o sea, hay dos peligros respecto del dolor en la vida cristiana. Hay personas que levantan montañas donde no hay montañas y nos hacemos un mundo y nos abrumamos sin ver que Dios está ahí, que es más grande que las montañas. Pero hay otros que caen en el error de fingir que no hay montañas, negar los problemas. Y esos son dos errores que los cristianos caen. Jesús fue bien realista. Él mostró con claridad el dolor que sentía, la presión de la tensión de lo que él iba a sufrir. Un segundo elemento que vimos en el ejemplo de Getsemaní es cómo Jesús clama a Dios en medio del dolor. Uno podrá decir, pero es que Dios sabe lo que yo necesito, sí, mas Dios quiere que nosotros clamemos, a pesar de que Él tenía el poder, que tenía la autoridad, a pesar de que Él conoce con claridad al Padre, Él clamó y oró al Padre. Una tercera razón es cómo Jesús también mostró el carácter de su Padre. Vimos cómo Él citaba esa maravillosa frase que dice en Marcos 14:36, Abba Padre. Esta idea de papá dicho en arameo y dicho en griego, ¿no? Papá, papito, esas dos ideas tan maravillosas, ver a Dios, reconocer a Dios como su Padre, pero al mismo tiempo reconocerlo como el soberano. Cristo mostró en esta oración a quién le está orando, al Dios todopoderoso que gobierna el universo, pero que al mismo tiempo es su Padre. ¿Cuánto nosotros necesitamos eso también? Ver a Dios como el poderoso Dios soberano sobre la tierra que tiene el poder de liberarnos, pero al mismo tiempo, hermanos, verlo como nuestro Padre que nos ama, porque así es, Él nos ama. Y terminamos el análisis de ese texto que estudiamos en Marcos 14 con esta entrega final en las manos de su Dios el Padre. Porque a veces nosotros vamos a intentar todo lo que está en nuestras manos. Vamos a hacer todo lo que Dios nos dice. Pero van a llegar quizás momentos en nuestras vidas donde simplemente tendremos que decirle a nuestro Padre, no mi voluntad, sino la tuya. Me entrego en tus manos, confío plenamente en ti. Quiero terminar después de este breve resumen con algo que espero quede también en tu corazón al terminar esta miniserie de pruebas y sufrimientos. Es ver una verdad bíblica maravillosa de cómo enfrentar el sufrimiento, cómo enfrentarlo, ¿no? Y yo quiero abordar algunas verdades que nos pueden traer consuelo hoy día basados en el texto de Marcos capítulo 6. Te animo a que lo busquemos, vamos juntos a Marcos 6, del versículo 45 en adelante. Marcos 6, que es este momento donde los discípulos están en la barca, ¿no? Enfrentando una dura situación, un momento de dolor, un momento de mucha tensión y sufrimiento. ¿Para qué vamos a ver esto? Para ver de manera real y práctica 5 verdades fundamentales que nos pueden servir en cómo nosotros hoy podemos enfrentar las pruebas de sufrimiento. Fuera de todo este conocimiento que te animo a estudiar y recordar y tenerlo muy presente, ver también desde la Escritura qué es lo que la Biblia nos enseña como verdades fundamentales, reales para nosotros enfrentar este momento de tormenta que pudieras hoy día tú estar sufriendo. Así que vamos a Marcos 6, por favor, versículo 45 al 52. Dice así: Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles.
Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Qué podemos aprender de este texto? Primero, y yo creo que esto es muy consolador, es que Dios es consciente de nuestro sufrimiento. Hermanos amados, en la historia de la mayoría de nosotros los creyentes nos damos cuenta cuán difícil es a veces entender o experimentar la realidad de que Dios está ahí con nosotros en medio de los problemas. En esta narrativa se nos relata que los discípulos están enfrentando una tormenta de tremenda envergadura. Lo que ellos seguramente tenían en su mente es que Jesús se había quedado allá en tierra, ¿recuerdan? Él les dijo que se subieran a la barca, mientras él despedía a esta gran multitud que estaba siguiendo a Cristo por los panes y los peces, por la predicación, ¿cierto? Pero llega un momento donde él les dice a la gente que se vayan porque él se va a ir a orar. Y en ese momento él les dice: vayan a la barca, súbanse, vayan camino a Bethsaida. Es como decir: vayan y yo les sigo, yo voy después, ¿no? Y él se quedó ahí hablando con la gente, exhortándoles. Entonces, ¿qué tenían en la mente los discípulos cuando estaban enfrentando esta gran tormenta? Que Jesús estaba allá en la tierra. Y probablemente lo que tenían en su mente claro, ¿no? Es que Jesús estaba completamente ajeno a lo que ellos estaban padeciendo. Pero el texto nos muestra que eso no es así. La palabra del Señor nos está diciendo que a pesar de la distancia, de que geográficamente no estaban juntos, ¿cierto? El texto nos dice que Él sí estaba observando lo que sucedía. Hermanos, el verso 47, 48 dice: y al venir, dice, la noche, la barca estaba en medio del mar y Él solo en tierra. Y viéndoles remar, hermanos, viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Jesús, hermanos, veía con toda claridad las luchas que sus discípulos mantenían en ese momento. Como también, hermanos, conoce lo que tú hoy día estás viviendo y atravesando como cristiano en este periodo probablemente de pandemia, o quizás con una enfermedad, en una situación difícil matrimonial, en un área económica. Hermano, nunca olvides que el Señor sí está presente. Hermanos, sin duda que frente al dolor a veces hace difícil soportar las circunstancias, pero incluso hace difícil esta idea de pensar de que Dios está al tanto de lo que estoy viviendo. Y también dudamos a veces si a Dios le importa lo que yo estoy viviendo. Hermanos, Dios sí está al tanto y sí le importa lo que tú y yo estamos viviendo. Siempre estamos en la mente del Señor. Él está al tanto. A Dios le importa nuestra vida, hermanos. Entonces el texto nos muestra con toda claridad que nosotros no estamos a la deriva. A pesar de que geográficamente no estamos en la misma habitación con el Señor está mirando. El Señor siempre está mirando, como lo vemos ahí con toda claridad en el texto. Una segunda verdad que espero también anime tu corazón es que Dios puede cambiar tu perspectiva respecto del sufrimiento. La Biblia nos informa que eran las cuarta vigilia de la noche. Esto quiere decir que era una hora aproximadamente entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. O sea, antes que Jesús saliera al mar a encontrarse con ellos y socorrer a los discípulos, el Señor estaba observando. Recuerde que Jesús estaba con la gente antes del anochecer, probablemente las 9 de la noche, quizás 8 de la tarde, algo así, probablemente, ¿cierto? Él se despide, les dice que se vayan en la barca y él se va a orar. O sea, entre las 9 de la noche y las 3 de la mañana, 6 horas aproximadamente, el Señor estuvo atento, mirando qué pasaba con sus discípulos. Y uno podría decir: ¿y por qué no fue rápidamente cuando la tormenta empieza? ¿Por qué no va de inmediato? Esto tiene implicaciones, ¿no? Porque él estuvo varias horas sentado observando, hermanos. Incluso dice el texto que él quería adelantárseles, o sea, pasar de largo, es como que pasar enfrente de ellos, mientras ellos estaban casi muriendo en su corazón, ¿no? Jesús les observó
y se dio cuenta de que estaban en problemas ahí directamente, ¿no? Sabían que estaban remando con mucha dificultad, como también sabía que no se iban a hundir, hermano. El Señor tiene todo bajo control. Muchas veces nosotros sentimos terror y pánico frente a los problemas, pero olvidamos que Dios ya tiene planeado nuestro rescate, cómo sacarnos de ahí, hermanos. Y a veces el piso firme está debajo de nosotros a 10 centímetros. Y Dios, hermanos, no nos va a dejar caer. Dios tiene un plan de salida, Dios tiene un plan de escape para nuestra vida. Y ya lo hizo asegurado hasta la eternidad. Dios es tu Padre, hermano. Dios es tu Padre y puedes confiar en Él. Y Jesús está contigo y no se va a ir a ninguna parte, aparte de estar al lado tuyo. Y eso es lo que el texto nos anima con claridad a entender. Ellos no lo estaban experimentando, pero el Señor está ahí, está presente y tiene un plan de escape, está persiguiendo algo más en nosotros. Él podría haberlo hecho rápidamente, más hay razones divinas muy, muy importantes para a veces retardar el manifestarse en nuestra vida con un rescate, ¿no? Entonces, por eso una tercera verdad es que Dios es soberano y puedes tú confiar en Él en medio del sufrimiento. Lo que sucedió entonces en este evento cuando Jesús se aparece es que los discípulos confundieron la solución con el problema. Cuando Él aparece ahí, ellos se asustaron, como creyeron que era un fantasma, estaban aterrados. Y a veces nos pasa también algo similar a nosotros, que no estamos reconociendo al Señor en medio del problema. Para resolver esto, la Biblia nos ilumina que una gran ayuda para nosotros darnos cuenta que el Señor está ahí en nuestro corazón, presente al lado nuestro, y que podamos verle con mayor claridad, es ponernos en medio del problema a alabar a Dios en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Por eso, mira, quiero citar un texto que está en el Nuevo Testamento, en Primera de Tesalonicenses. Por favor, acompáñame a Primera de Tesalonicenses. Capítulo 5, verso 18. Dice así: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hermanos, este texto es maravilloso. Dice que nosotros debemos dar gracias. Es como decir, gracias Dios, te adoramos, gracias porque tú estás con nosotros en todo. No dice por todo, dice en todo. Porque cuando nosotros estamos en problemas, podemos dar gracias para centrar nuestro corazón, nuestra mente en la realidad y la grandeza de Dios. Incluso aunque no pudiera entender exactamente el porqué de aquella circunstancia. Pero sí sé, y como lo dice este texto de Tesalonicenses, que esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Por lo tanto, independientemente de lo que estemos viviendo, tú puedes y debes adorar a Dios y decirle, Señor, gracias. Gracias porque en este problema tú sigues siendo Dios y mi Dios, tú sigues siendo el Señor y mi Señor, tú sigues siendo Padre y mi Padre. Y te doy gracias porque sé que jamás me dejarás, que jamás me desampararás. Tú estarás conmigo todos los días de mi vida. Por eso, este es un tremendo consejo de poner nuestra mente y nuestro corazón para no caer en el error de no experimentar la realidad de la presencia de Dios y confiar en Él en medio del problema. Y por eso una invitación es dar gracias, adorar al Señor en medio de las dificultades. Una cuarta verdad importante también para nosotros en este sentido es reconocer que Dios tiene el poder, pero también la disposición de ayudarnos. Los discípulos no se dieron cuenta de que Jesús tenía tanto la disposición de ayudarles como también la capacidad de calmar la tormenta. Miren, Jesús permitió que ellos experimentaran la tormenta. ¿Por qué? Porque quería enseñarles quién es Él de manera genuina, grande, verdadera. Así como Pedro, recuerde usted cuando tuvo la pesca milagrosa, ¿no? Uno podría decir, Pedro tendría que haber saltado de alegría por la cantidad de peces que tenía, pero él estaba asombrado, estaba temeroso al ver quién es Jesús. Y eso necesitamos nosotros también darnos cuenta. Somos tan conscientes de la grandeza de los problemas, porque pensamos y pensamos y pensamos en ello, y pensamos, mira, alternativas, que me voy a morir, que no me voy a morir, que me va a faltar, que voy a quedar en la calle, que aquí se acabó todo.
Pensamos tanto en la dificultad en vez de estar pensando y poniendo nuestra mente y corazón en quién es Jesús, quién es Dios, quién es el Señor, que estamos perdiendo una gran oportunidad de ver el poder de Dios y también la inclinación o la disposición que tiene nuestro Señor para ayudarnos. Así que saber quién es Jesús cambió la perspectiva de los discípulos en aquella situación. Así también nosotros podemos cambiar nuestra perspectiva de los problemas cuando ponemos nuestra mente y nuestro corazón en el Señor. Así que mientras nosotros remamos con nuestras fuerzas en las dificultades de la vida, vamos a pensar solamente en las soluciones que nosotros somos capaces de generar. Pero si recordamos que Dios está con nosotros en esta barca, nos vamos a dar cuenta que Él tiene muchas más grandes y mejores ideas que las que nosotros tenemos. Y Él tiene el poder para ejecutarlas. Amén. Y quiero concluir entonces con una quinta verdad que creo que este texto nos alumbra, ¿no? Es que Dios te va a ayudar en tu sufrimiento presente, tal como lo ha hecho en el pasado. Reflexionemos entonces un poco en esto, porque todos nosotros tenemos algún tipo de testimonio de Dios en nuestras vidas y podemos testimoniar de que Dios nos ha ayudado en el pasado, cómo ha respondido nuestras oraciones, cómo ha respondido tus oraciones en particular y cómo te ha sostenido a ti en medio de las dificultades. Si pensamos en estos discípulos, ellos habían olvidado en este momento todo lo que acababa de hacer el Señor Jesús. Él multiplicó 5 panes y 2 peces para alimentar a 5.000 personas, ¿cierto? 5.000 varones sumados a la familia, algunos calculan 15.000 personas. Habían olvidado. Fíjense el verso 51. Y subió, dice, a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Hermanos, recién habían visto un tremendo milagro. A veces nosotros tenemos testimonio de milagros y como que se nos olvida, hermanos. Los corazones estaban endurecidos porque olvidamos y olvidaron la obra de Dios en su vida, todas las victorias que Él nos ha dado. El hecho de que hoy día estemos vivos, estemos de pie, es porque Él nos ha sostenido y se nos olvida. Ellos acababan de ver la alimentación de estas personas, de miles de personas con 5 panes y 2 peces. Y esto es un ejemplo entonces de la memoria limitada que a veces tenemos. Que podríamos aconsejarnos que debiéramos tener nosotros un registro personal de la obra de Dios en nuestras vidas. Hermanos, cuán importante es entonces tener esta realidad de ver las pruebas y el sufrimiento desde una perspectiva bíblica, ver las oportunidades que tenemos frente a estos problemas en la vida, pero también tener las herramientas para enfrentarlas nosotros y ayudar a otros que también hoy día pueden estar en pruebas y en sufrimiento. Espero que estas verdades alienten tu corazón, animen, traigan luz y esperanza para tu vida y aquellos que están contigo. Así que quiero animarte entonces para concluir que oremos y que esta verdad de Dios pueda entrar en tu corazón y dar mucho fruto. Y espero también que puedas seguir con nosotros semana a semana en este bloque, ¿no?, que llamamos Consejos al Corazón. Vamos a abordar una nueva temática desde la próxima semana. Que el Señor nos ayude, alimente nuestro corazón. Queremos glorificar al Señor, queremos edificar su iglesia, como también queremos alcanzar a aquellos que necesitan conocer a Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por este tiempo. Gracias por la verdad de tu palabra que nos habla, nos ilumina. Y te ruego, Señor, que bendigas el corazón de todos aquellos que escuchan en este día y que pueda servir de aliento, Señor, y de esperanza en el Evangelio a aquellos que están sufriendo. Señor, gracias por el privilegio que me das y gracias por la iglesia nuestra, que es una bendición y que piensa también en aquellos que necesitan, no solo dentro de nuestra iglesia, sino también fuera de nuestra iglesia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad.